Bueno, buenos días. Voy a iniciar con la clase del día de hoy. No sé si me escuchan allá. El día de hoy vamos a ver lo que son proyecciones angiográficas. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Bueno, pues muy bien. Como todos ya, pues la mayoría estamos ya familiarizados con este tema. Todos nos ha tocado ver ahí un estudio angiográfico. Pues esto es lo que prácticamente debemos de valorar cuando vemos una proyección angiográfica. Siempre vamos a ver tanto la coronaria izquierda como la coronaria derecha. Y lo que hoy les voy a tratar ahí de mostrar es un poquito acerca de cuál es la mejor vista para valorar cierto trayecto. Esto basado pues en algunos principios básicos que vamos a tener en las predicciones angiográficas. Si bien, pues yo creo que la mayoría ya saben reconocer este tipo de proyecciones, ya saben reconocer cada uno de los segmentos de las arterias. Ya hemos visto previamente en algunos temas algo relacionado con esto, con este tema. La mayoría de las vistas van a partir de estos principios. Uno de ellos es que vamos a tener unas vistas que van a ser caudales, como lo estamos viendo ahí en esta primera imagen. Estas vistas caudales, la principal, vamos a decirle, objetivo o la principal hacia la región de mayor interés en las vistas caudales van a ser hacia las regiones proximales y hacia las regiones ostiales, sobre todo hacia descendente anterior y circunfleja, como lo vemos aquí en esta imagen inferior izquierda. Y las vistas que van a ser craneales, vamos a tener mayor área de interés hacia lo que es la parte del segmento pues medio y distal. Partiendo de estas dos principios, pues vamos a tener eh, qué proyección nos va a ayudar para valorar mejor cierto segmento de las arterias. Recordando ahí que las vistas caudales generalmente nos ayudan para ver la parte proximal y ostial, y las vistas craneales nos van a ayudar para ver las vistas un poco más medio y distal de la mayoría de los vasos. Sin embargo, van a existir algunas excepciones para valorar bien estos segmentos. Una vez que ya vimos este principio, que son las vistas craneales y lo que son las vistas caudales, también debemos recordar que van a existir otro de estos principios, que van a ser las vistas oblicuas anteriores derechas y las vistas oblicuas anteriores izquierdas. Es decir, tratar de ver al vaso de una manera tridimensional y no solamente verlo de una manera bidimensional como lo podemos ver en las vistas convencionales. Es decir, tratar de hacer una proyección ortogonal. Esto es lo que les mencioné ahorita. Normalmente es una vista caudocraneal, o lo que conocemos como craneal. Hacia la parte superior del paciente vamos a tener lo que es el detector, y hacia la parte inferior vamos a tener lo que es el tubo, o en este caso el generador del rayo. Este es lo mismo que les había mencionado, las vistas caudales hacia la parte más proximal, las vistas craneales hacia la parte más media y distal. Una vez que entendemos esto, podemos avanzar un poquito más y podemos ver que van a existir otras vistas estándares que van a ser las que previamente les mencioné, las derechas y las izquierdas, algunas craneales y algunas caudales. Partiendo de este principio y como vemos ahí, pues esta es prácticamente la anatomía coronaria que vemos, coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja. Partiendo de aquí podemos decir que cuando realizamos una vista oblicua derecha, nos vamos a tener un mayor, vamos a decirle, área de interés hacia lo que es el surco auriculoventricular cuando realizamos una vista oblicua derecha. Y cuando realizamos una vista oblicua izquierda, vamos a tener con mayor área de interés hacia lo que es la vista del surco interventricular. Es decir, las vistas oblicua derechas nos ayudarían para ver en este caso un poco mejor tanto a las partes distales, sobre todo de la coronaria derecha,
parte también de lo que es la arteria circunfleja, y las vistas izquierdas nos pueden ayudar principalmente para ver, como vemos en esta imagen. Las vistas derechas nos ayudan para ver la parte auricular y ventricular, y la oblicuo izquierda nos ayuda para ver la parte derecha e izquierda de ambos ventrículos. Algo ahí o algo de que podemos recordar ahí es que algunas fístulas coronario-ventricular pueden drenar hacia el ventrículo derecho, algunas de estas pueden drenar hacia el ventrículo izquierdo, y esta proyección nos pudiera ayudar para orientarnos hacia el sitio donde probablemente podemos tener este drenaje de alguna fístula coronaria. Eso es por mencionar algún ejemplo. Partiendo de esto, pues ya hablando un poquito ahora sí de lo que son las proyecciones angiográficas, para la coronaria izquierda prácticamente podemos decir que son 4 vistas estándar y 2 vistas suplementarias. Estas vistas estándares generalmente van a ser la oblicua izquierda con cráneo. Si es una vista craneal, pues nos va a ayudar para ver sobre todo a la parte proximal, sobre todo a la parte proximal y media de la arteria descendente anterior. Nos ayuda para ver algunas diagonales. Las vistas caudales nos van a ayudar para ver a lo que es la parte proximal de la arteria descendente anterior, proximal de la arteria circunfleja y distal de la parte del tronco. Las vistas derechas, caudales, como su nombre lo dice, de abajo hacia arriba, vamos a ver parte de lo que es la porción proximal del tronco coronario, medio y distal de arteria circunfleja. Esto es lo que se conoce como la vista 20-20. Esta nos ayuda mucho para ver sobre todo el trayecto de la arteria circunfleja. Vamos a valorar también parte del tronco y también lo que es la vista derecha con cráneo. Nos va a ayudar para ver la parte proximal y media de la arteria descendente anterior, y algunas vistas suplementarias como son la AP con cráneo y AP con caudo, la cual nos van a orientar o para valorar la parte proximal, sobre todo parte de tronco y parte de arteria circunfleja. Ahorita que veamos cada una de estas imágenes vamos a entender un poquito más. Para la coronaria derecha, pues generalmente hacemos 2 o 3 vistas que van a ser oblicua izquierda con cráneo, derecha con cráneo, AP con cráneo y oblicua izquierda con cráneo. Son las vistas que generalmente valoramos en la coronaria derecha. Por lo general hacemos 3 vistas, una izquierda con cráneo y una derecha. Cada una de ellas, si hacemos algo de cráneo, nos va a servir para ver más la parte distal. Si hacemos un poquito más de derecha, vamos a ver hacia lo que es la parte del segmento medio y distal. Y si hacemos una vista convencional, una oblicua izquierda, pues vemos casi la totalidad del trayecto de la coronaria derecha. Y aquí, pues bueno, es algo complejo. Ahorita vamos a ver las imágenes para que entiendan un poquito mejor lo que les estoy diciendo. En general, pues este es un panorama así, vamos a decirle, amplio de lo que podemos observar en estas proyecciones angiográficas. Hacia la parte superior izquierda de ustedes van a ver esta vista, que es lo que se conoce como la oblicua anterior izquierda con caudo. Ahí falta un poco para decir que es una spider verdadera, pero como les mencioné ahorita, las vistas caudales, si se fijan en esta imagen, nos ayuda para valorar lo que es la parte del tronco coronario, sobre todo la parte distal de este tronco coronario. Nos ayuda para valorar la bifurcación, como lo estamos viendo en este tronco coronario, ya sea bifurcado o trifurcado. Vemos la arteria circunfleja. Al ser una vista caudal, las vistas caudales con la circunfleja, pues se valora bastante bien. Algo que se me pasó mencionarles es que la arteria circunfleja siempre va a seguir al detector. Es decir, si el detector está en una vista craneal, la arteria circunfleja se va a ir hacia arriba. Si estamos en una vista caudal, la arteria circunfleja se va a ir hacia abajo. Si hacemos una vista izquierda, la arteria circunfleja se va a ir a la izquierda, y si hacemos una vista derecha, la arteria circunfleja se va a ir a la derecha. Esto es tratando o recordando esto para optimizar una vista o una proyección. Es decir, en ocasiones puede haber una sobreposición de una u otra arteria, y en ocasiones podemos realizar más cráneo o podemos realizar más caudo, esto con la finalidad de separar bien los vasos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso, y también para valorar algunos de estos segmentos. Otra de estas vistas, pues es la oblicua derecha con caudo, como lo estamos viendo aquí. Vemos la parte del tronco coronario, vemos la parte proximal de arteria circunfleja, y si fijan aquí en estas imágenes, las vistas caudales por lo general son buenas para ver la arteria circunfleja prácticamente en toda su totalidad. Vemos inclusive sus ramos obtusos, pero la arteria descendente anterior no la alcanzamos a ver.
Solamente valoramos lo que es el segmento proximal, parte del medio, y existe lo que les mencioné ahorita, una sobreposición con las arterias diagonales. La oblicua izquierda con cráneo, estas ya son vistas más craneales y se fijan, a lo mejor no estamos viendo a la arteria circunfleja tan bien como lo vemos en estas vistas caudales, sí podemos ver parte de lo que es la porción proximal, en algunas ocasiones podemos ver la parte distal, sobre todo cuando tenemos una dominancia izquierda. Si hacemos una vista oblicua izquierda, lo que hace es que la arteria descendente anterior va a ir un poco más paralela a lo que es la columna vertebral y vamos a ver en la totalidad a esta arteria descendente anterior en su trayecto proximal, medio y distal. Y una vista oblicua derecha con cráneo, que si se fijan acá, por ejemplo, en esta que les mencioné, que es la oblicua izquierda con cráneo, fíjense cómo la circunfleja se viene a la izquierda. En esta que es una oblicua anterior derecha con cráneo, fíjense cómo la arteria circunfleja se viene hacia la derecha. En ocasiones uno ya cuando ve un poquito más de imágenes ya sabe qué proyección es la que está viendo, pero siempre en ocasiones pues algunos de las referencias o puntos anatómicos que podemos tomar en cuenta es el detector hacia dónde está y eso nos va a orientar hacia qué arteria es lo que estamos valorando, ya que en algunas ocasiones puede ser un poco más complejo. Algunas veces también, alguna de las puntos anatómicos que podemos tomar en cuenta es la disposición de las costillas. Como lo vemos en esta imagen, si vemos que las costillas vienen hacia la derecha, como lo estamos viendo aquí, pues probablemente estamos viendo vistas derechas, ¿verdad? Si lo viéramos hacia el lado contrario, estaríamos viendo vistas izquierdas. Como lo estamos viendo acá, fíjense cómo las costillas vienen hacia acá, hacia la izquierda, y cómo aquí las costillas vienen hacia la derecha. Otra de las cosas que algunos recomiendan, que la verdad en lo personal no me parece tan práctico, pero que podemos llegar a hacer, es imaginar que si nos ponemos de frente a esta proyección angiográfica y ponemos los brazos derecho e izquierdo, siempre un brazo debe estar pegado a la columna y otro brazo debe estar pegado a la punta del catéter. Es decir, si en esta imagen nos pusiéramos de frente, lado derecho tendría la punta del catéter, lado izquierdo la columna, entonces sería pues una vista derecha. Si lo vemos al revés también, pues nos puede ayudar un poquito ahí para orientarnos. Ahorita vamos a ver un poquito más para que entiendan un poquito más eso. Esta es la coronaria derecha, son las tres vistas o las proyecciones que generalmente realizamos en la mayoría de los pacientes. Vemos una oblicua izquierda, vemos cómo vemos casi la totalidad de la arteria coronaria derecha, desde la parte proximal, media y distal. Quizás hacia la parte de las ramas terminales de esta coronaria derecha no lo podemos ver de una manera tan adecuada, pero si recordamos las vistas craneales, nos van a ayudar a ver un poquito más lo distal, es precisamente la manera en la que optimizamos esta proyección. Tenemos la misma vista oblicua anterior izquierda, realizamos algo de cráneo y al hacer algo de cráneo separamos ambos ramos y lo vemos mucho mejor la parte distal, que es la manera en la que valoramos nosotros la parte distal. Se puede hacer también con una vista apicranial y la vista oblicua derecha, pues lo que vamos a ver es parte de lo que es el surco auriculoventricular y vamos a ver parte de lo que es todo el segmento medio de la arteria coronaria derecha. Podemos ver algunos ramos auriculares, algunos ramos ventriculares y algunos ramos marginales. Esta es la vista que más nos ayuda para valorar lo que es el segmento medio. Entonces, en resumen, pues estas son las vistas o proyecciones angiográficas que ordinariamente realizamos a la mayoría de los pacientes. Desde una vista AP para ver lo que, como está ahí la manita señalando, lo que es el tronco coronario, nos ayuda para verlo bastante bien. Una vista oblicua derecha con caudo, clásica 20-20, donde valoramos parte del tronco proximal, toda la circunfleja, arteria descendente anterior, segmento proximal y medio, oblicua derecha con cráneo para ver hacia la parte más media y distal de esta arteria descendente anterior. Nos ayuda para valorar también algunas arterias diagonales. La vista oblicua izquierda, fíjense cómo se separa o cómo se va más paralela a esa descendente anterior a la columna. Y pues bueno, hacia la parte derecha vamos a ver estas tres vistas clásicas. Lo que es la oblicua izquierda, vemos casi la totalidad de la coronaria derecha.
oblicua izquierda con cráneo, que como les mencioné ahorita, estas vistas craneales, fíjense cómo se separa aquí de manera importante estas vistas descendente posterior y posterior lateral, y la vista oblicua derecha, la cual nos ayuda para valorar pues en la totalidad de lo que es el segmento medio, generalmente. ¿Sí? En general, estas son las vistas que vamos a realizar a los pacientes de manera convencional en la mayoría de ellas. Algunas de estas vistas son las que se recomiendan para valorar cuando tienen bypass aortocoronario. La coronaria derecha son prácticamente las mismas vistas convencionales, no hay que hacer alguna adicional. Generalmente ahí alcanzamos ver las anastomosis de los bypass aortocoronarios. Para la circulación izquierda, aquí lo que se recomienda es una vista oblicua anterior izquierda o derecha, con cráneo para ver la parte de las diagonales, con caudo para ver la parte de las obtusas marginales y para ver el puente de la mamaria interna, generalmente realizamos una vista AP para ver la parte, pues casi en la totalidad del trayecto de esta arteria mamaria interna, una oblicua anterior derecha con cráneo y una vista lateral. Esta vista lateral quizás es la que mejor valora en todo su trayecto a esta arteria mamaria interna. Sin embargo, pues tiene ahí el inconveniente que es la vista que más radia al operador. Por eso casi no se realiza tan de rutina este tipo de proyecciones. Hasta aquí, pues bueno, yo creo que la mayoría o todos con lo que les dije pudieran reconocer esta imagen. Yo creo que pues de los R1, Gonzalo, ¿qué imagen es esa? A ver si pudiste algo de atención y qué es lo que estamos viendo ahí en esa imagen. Una oblicua derecha. Es una oblicua derecha, ajá. Entonces, estamos viendo con caudo, ¿sí? Ajá. Estamos viendo la DA, la DA va hacia abajo y la circunfleja de La DA va hacia abajo y la circunfleja va hacia arriba. Ah, perdón. No. A ver, la circunfleja es la que está ahí. Pues. Acuérdate que el detector sigue a la arteria circunfleja. Si es una vista caudal, pues la circunfleja debe ir hacia abajo, ¿no? Es esta que estamos viendo aquí en esta parte. Entonces, como les mencioné ahorita, estas vistas caudales, esta es la clásica vista 20/20, nos ayuda para ver a lo que es la parte del tronco coronario, sobre todo hacia la parte pues medio y distal del tronco coronario, quizás para la parte proximal también nos ayudaría para la parte ostial, sin embargo no es una de las mejores proyecciones para valorarlo, pero pues sí podemos ver todo el segmento medio distal del tronco, vemos la bifurcación de este tronco, que en este caso pues parece ahí un tronco bifurcado, vemos un ramito ahí que pudiera semejar un ramo intermedio, pudiera ser algún ramo obtuso marginal. Y como lo mencionaste, pues se ve toda la arteria circunfleja en la totalidad. Vemos cómo también tiene nacimiento a lo que es un ramo obtuso. Fíjense cómo esto es lo que les decía. Esta vista nos ayuda mucho para valorar la arteria circunfleja. Pero, sin embargo, como lo mencionaste, hacia la parte superior se ve esa arteria descendente anterior. Vemos lo que es el segmento proximal, parte de lo que es el segmento medio. Y luego vemos esto que pues ocurre muy frecuentemente en esta vista, que es una sobreposición. ¿Qué arteria sería esta que está sobrepuesta acá, que se alcanza a ver? Es la diagonal, exactamente. Y aquí algo de lo que pudiéramos, en este caso, se prendió tu cámara. Algo de lo que pudiéramos ahí a lo mejor, ¿cómo sabrías que es una descendente anterior o cómo sabrías que es una diagonal en esta vista? ¿Alguien sabe? Ray. ¿Mande? Esa es una, exactamente, que generalmente llega hasta el ápex, que generalmente se va a dirigir por el surco interventricular y que llega hasta la línea media. ¿Qué más? Que emite ramos septales. Y si emite ramos septales, pues también va a emitir ramos diagonales. ¿Qué más? Que puedan recordar ahí. Generalmente cuando existe pues la sístole, las ramos diagonales se acortan un poco e inclusive se pueden vaciar. A diferencia de las septales, cuando existe cuando está la fase sistólica, no se vacía por completo ni tampoco se acortan esos ramos septales. Y es a veces como lo podemos diferenciar, porque en ocasiones las diagonales pueden emitir algunos ramos septales.
Entonces no necesariamente siempre es del todo cierto. Y bien, como lo mencionaron ahorita, pues eso era lo importante de esta vista, ¿verdad? Ver la parte del tronco medio distal, ver la bifurcación, ver la circunfleja y ver la diagonal hacia la parte proximal y media. Nosotros generalmente aquí pues empezamos con esta vista. Hay algunos centros que empiezan con oblicua izquierda con caudo, con spider, hay quien empieza con AP. Generalmente pues ahí depende de cada uno de los centros. Creo que esta vista es la que nos aporta mucha información porque, si se fijan, tenemos todo lo que nos importa, que es ver el tronco, que es las partes ostiales desde la descendente anterior y de la circunfleja. Y a pesar de que esta vista es una vista caudal y que nos ayudaría para ver la parte proximal, esta vista también se dice que es bastante buena para ver sobre todo la parte distal de la descendente anterior y ver en ocasiones una complicación muy frecuente que son los embolismos distales. Entonces, esta vista también nos puede ayudar para ver la parte distal de la arteria descendente anterior. Esta es la misma vista. ¿Qué tiene esta arteria o por qué se ve así diferente? ¿Alguien sabe? Roger, ¿qué te parece esa circunfleja? Bueno, es una circunfleja dominante, ¿ok? Que es parte de lo que vamos a ver también en las proyecciones. Como vemos la circunfleja en la totalidad, pues esto nos va a ayudar para también ver si existe esa dominancia izquierda o dominancia derecha. Recordar que si existe, que si da la rama descendente posterior, pues vamos a tener una dominancia izquierda o derecha, dependiendo qué es lo que el ramo que estemos emitiendo. Pero si te fijas hacia la parte distal, no alcanzamos a verlo. Entonces ahí necesitaríamos otra vista para ver todo el trayecto de la arteria circunfleja. ¿Ok? Aquí parte de lo que quería que vieran en esta imagen es que esta vista en ocasiones puede tener una sobreposición, a pesar de que podamos tener una buena grados, como se recomienda, 20, 20, 25, 20, dependiendo ahí la angulación que deseen. Siempre tenemos que optimizar esta vista. Y por ejemplo, en la vista de la derecha, vemos cómo se sobrepone. No alcanzamos ver bien hacia la parte de la bifurcación, lo que es la circunfleja y lo que es la descendente anterior. Entonces no sabríamos ver hacia la parte ostial de ambos ramos si está comprometido o no. Entonces siempre tenemos que optimizar esa vista, como les mencioné ahorita. O hacemos más cráneo o hacemos más caudo, pero necesitamos separar bien y ver realmente ese tronco si está bifurcado o si está trifurcado, ¿sí? Sin embargo, pues el principal inconveniente que podemos llegar a tener en este tipo de vista, pues es este, ¿verdad? La sobreposición que existe con las diagonales. En esta imagen ocurre exactamente lo mismo. En esta imagen, ¿alguien sabe aquí qué es lo que estamos viendo? Creo que ahí ya se adelantó, pero bueno. ¿Alguien alcanzó a ver algo? ¿Ven algo en esta arteria, en esta vista? Que es una vista derecha con caudo. Vemos lo que es el tronco. Vemos el tronco que parece bifurcado, circunfleja casi en la totalidad, descendente anterior. ¿Qué ven acá? ¿O qué les llama la atención en esta vista? ¿Mande? Falta la diagonal. Ok. ¿Qué más le ven? Fíjate que más que faltar la diagonal, falta la descendente anterior, ¿sí? Es lo que se alcanza a ver aquí este muñón, ¿sí? Entonces, pues parte de esta diapositiva era para mostrarles que no nos podemos quedar siempre con una sola proyección. Es común que podamos a veces confundirnos y pensar que esa arteria es una descendente anterior y realmente pues es una diagonal. Sin embargo, si ven que pareciera que emite esa diagonal algunos ramos septales, pareciera que va por la parte media y pareciera que llega hasta la punta, ¿no? Como si fuera una descendente anterior. Sin embargo, cuando hacemos otra imagen, vemos que pues no existe descendente anterior en una vista craneal que nos ayudaría para ver hacia la parte del segmento medio y distal. Ahí se observa que existe esa oclusión. Entonces, en resumen, es una vista que nos ayuda para ver muy bien la parte proximal de la ascendente anterior, parte proximal de la circunfleja, tronco. Sin embargo, pues existe este inconveniente que podemos tener que son esas sobreposiciones y que necesitamos apoyarnos de otra vista geográfica y tener una proyección ortogonal. La vista caudal, AP, esta pues generalmente la hacemos para ver tronco coronario
Vemos ahí perfectamente cómo este es un tronco que está trifurcado. Vemos hacia la parte inferior, la circunfleja, que sería esta de acá, la descendente anterior y un ramo intermedio. Entonces nos ayudaría para ver bien, bastante bien toda esta parte proximal, la totalidad de la circunfleja. Sin embargo, hacia la descendente anterior, pues ya parte media, aquí ya no lo alcanzamos a ver tan bien, parte de lo proximal ahí se empalma un poco, y lo distal, pues también alcanzamos a ver algo de esta. Esta es la principal utilidad que puede tener esta vista apicauda, que es para ver más tronco. En ocasiones la usamos para entrar al tronco coronario con guías intracoronarias, no nos radiamos tanto y tenemos algo de facilidad para entrar. La otra vista que generalmente hacemos muy frecuentemente, a veces en algunos centros se inicia con esta, es la vista Spider, como lo estamos viendo aquí, que es una oblicua anterior izquierda con caudo. Aquí lo que hacemos es, si es izquierda con caudo, hacia la parte inferior va a ser la arteria circunfleja y hacia la parte superior va a ser la arteria descendente anterior, como lo estamos viendo en esta imagen. Sin embargo, aquí saben qué es lo que pasó o por qué se ve así en esta imagen. Normalmente se debe de ver así como está esta, pero aquí se ve un poquito como si fuera una C. ¿Qué harían para mejorar esa imagen? Porque más caudo, exactamente, ¿verdad? Eso es lo que faltó hacer ahí, ¿verdad? Un poquito más de caudo. Recordar que la arteria circunfleja va a seguir a ese detector. Damos más caudo, se debe de separar mejor esta y valorar bien el trayecto de ambos. Se dice también que en ocasiones cuando realizamos una proyección y vemos que el catéter está hacia, pues prácticamente pegado a la pared del vaso, ahí también eso nos puede indicar que vamos a tener que hacer más caudo para hacer que se separe bien esa vista, y esta sería la proyección como normalmente lo deberíamos de ver. Esta nos ayuda para ver pues parte de lo que es el tronco coronario, vemos muy bien la parte media distal, parte inclusive de la parte ostial del nacimiento de este tronco coronario, arteria circunfleja, arteria descendente anterior, su trayecto proximal medio, parte del distal y el nacimiento también de algunos ramos diagonales como lo podemos ver en esta imagen. Esta es quizás una de las principales utilidades que podemos llegar a tener. En algunas ocasiones podemos tener el corazón que esté un poco horizontalizado o que esté un poco vertical. Algunas de las maniobras que podemos hacer o de las proyecciones que más ayudan para estos corazones es que las vistas, o cuando el corazón está horizontal, las vistas caudales van a ser ortogonales a este plano del corazón y nos van a ayudar para valorarlo mejor. Y las vistas craneales, pese a que uno pensaría que no, son las que más nos van a ayudar porque también lo va a ver de una manera ortogonal a a este nacimiento cuando tenemos un corazón vertical. Las vistas craneales, como les mencioné ahorita, pues nos ayudan para ver, a lo mejor no tanto el tronco coronario, no son las mejores, algunas veces podemos verlo, pero el principal área de interés va a ser hacia el segmento pues proximal, medio, parte del distal. En ocasiones logramos ver toda la totalidad de la arteria descendente anterior. Recordar que si hacemos una vista hacia la parte izquierda, un oblicuo anterior izquierda, la circunfleja se va a ir a la izquierda. Hacemos una derecha, la circunfleja se va a ir hacia la derecha. ¿Ok? Cuando hacemos una vista, entre más oblicuo anterior izquierda demos, entre más angulación izquierda demos, la arteria descendente anterior se va a ir más paralela hacia lo que es la columna vertebral. ¿Sí? ¿Qué vista sería esta? Una derecha con cráneo, ¿verdad? Ahí hay varios puntos anatómicos que pueden ver. Uno es pues que estamos viendo la punta del catéter, no estamos viendo la columna, entonces si nos ponemos de frente, pues sería la punta, sería una derecha. Vemos las costillas como siguen la predisposición hacia la derecha. Algo que me faltó mencionarles es que siempre en las vistas craneales vamos a ver la silueta cardíaca, vamos a ver cómo se mete el diafragma, que es esto que vamos a ver aquí. Si vemos el diafragma, cómo se mete hacia la parte media de la silueta cardíaca, pues van a ser vistas craneales, ¿verdad? Generalmente, como lo estamos viendo acá también. Yo también me ha faltado mencionarles, pero pues sí, es una vista oblicua derecha con cráneo, la cual nos va a ayudar para ver parte del nacimiento de las diagonales, como lo estamos viendo aquí, nos ayuda para verlo bastante bien. Parte también nos va a ayudar para ver cuando tenemos una dominancia izquierda, nos ayuda para ver la parte media perdón, o sea, la parte más distal
de esta arteria circunfleja y vemos también el nacimiento de sus ramas terminales cuando tienen una dominancia izquierda. Vemos hacia la descendente posterior y hacia la posterolateral. También podemos realizar una vista oblicua anterior izquierda con cráneo. Vamos a ver pues algo similar a la derecha, solamente que esta, como les mencioné, vamos a ver la descendente anterior más paralela hacia la columna vertebral. Vemos la parte media y distal de esta arteria descendente anterior. La circunfleja también nos ayuda para verla bastante bien. Y pues aquí vemos sus ramas, en este caso distales, que estamos viendo que emite unos ramos posterolaterales y una descendente posterior. La vista oblicua anterior izquierda con cráneo, que es la misma. Nos ayuda para ver ahí también las diagonales. Algo que podemos ver o una maniobra que podemos usar cuando estamos usando vistas craneales y que en ocasiones el detector ya lo tenemos pues casi que topando ahí con el paciente. Le podemos pedir al paciente que inspire profundo y vamos a ver cómo el corazón se hace más vertical y al hacerse más vertical podemos ver cómo al hacerlo un poco más vertical, podemos ver cómo se separa este tronco coronario y vemos el nacimiento de la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, que es una de las maniobras que podemos realizar ahí en la sala, sin necesidad de realizar más cráneo o más caudo, que también nos puede ayudar. La vista oblicua derecha con cráneo, pues ahorita les había mencionado, vemos bien el nacimiento de las diagonales, vemos el nacimiento de las obtusas marginales, vemos parte del tronco y vemos un poco hacia la parte media distal, tanto descendente anterior como de circunfleja. Ya para ver un poquito más tronco coronario, si lo que nosotros queremos ver es la parte media o distal de tronco coronario, como lo estamos viendo aquí, la mayoría de las vistas caudales van a ser buenas para valorar. Quizás la vista oblicua izquierda con caudo, lo que es Spider, nos ayudaría para ver esa parte, tanto la parte media y distal del tronco coronario, hacia la vista un poquito más ostial de este tronco coronario. Quizás las vistas, sobre todo la oblicua izquierda con cráneo, nos va a ayudar un poco para ver esta región ostial del tronco coronario. Las vistas apicraniales también nos pueden ayudar para ver esta región tanto proximal y ostial de tronco coronario. Entonces imagínense qué es lo que estamos valorando. ¿Ok? Caudales, medio distal de tronco coronario, si es ostial, ya sea AP o oblicuo anterior izquierda, con cráneo, que es la vista de predicción para valorar esa parte. Esto es lo que veríamos en una vista. ¿Alguien sabe qué vista pudiera ser esa? Digo, ahí es un poquito más complejo, pero izquierda con cráneo, pues es medio difícil. Pareciera más una vista P, ¿verdad? Donde estamos viendo casi la totalidad del tronco coronario. Vemos ahí el seno coronario y vemos cómo desde la parte ostial está enfermo esto, ¿verdad? Para la coronaria derecha, pues esta es un poquito de menos vistas. Quizás con 3 de ellas obtenemos la mayoría de la información. La vista oblicua izquierda, como les mencioné, vamos a ver la parte proximal, media y distal de la coronaria derecha. Hacia sus ramas terminales no lo podemos valorar con mayor exactitud. Y la vista oblicua anterior izquierda con cráneo. Aquí sí vamos a ver hacia la parte más distal y podemos ver sus ramos terminales, tanto descendente posterior y posterolateral. Se dice también que generalmente una derecha verdadera en ocasiones debe de emitir dos, vamos a decirle bifurcaciones, donde emite un ramo marginal y donde emite un ramo de la descendente posterior. Si vemos esos dos sitios de bifurcación, generalmente estamos viendo una coronaria derecha verdadera, ya que en ocasiones solamente vemos un trayecto de una arteria que no emite ninguna bifurcación y que simplemente continúa. Entonces ahí es cuando no estamos ante una coronaria derecha verdadera. Las vistas craneales, como les mencioné, pues van a ser las mejores para ver hacia la parte más distal, como lo vemos aquí, primera, segunda posterolateral, descendente posterior. Si damos cráneo, vemos lo más distal. Si damos caudo, vemos lo proximal. La vista apecráneo, esto es lo que les mencionaba ahorita. Esta es la coronaria derecha. Vemos como no se ve o al menos no se percibe ninguna bifurcación como lo veríamos acá a nivel de la cruz.
Generalmente no se ve que esté emitiendo algún ramo marginal importante y tampoco vemos que emita sus ramos terminales descendente posterior o posterolateral, como lo estamos viendo acá en la imagen de la izquierda. Es algo que debemos tomar en cuenta cuando valoramos a la coronaria derecha. Y la oblicua anterior derecha, que es la misma vista que vemos. Y faltó nada más la oblicua izquierda. No sé por qué eso no se puso, pero bueno, la vista oblicua, aquí está. La oblicua derecha como tal es la que nos ayuda para ver mucho mejor hacia lo que es el segmento medio, algunos ramos ventriculares, algunos ramos auriculares y algunos ramos marginales agudos que vamos a ver en esta proyección. Casi es exclusivamente para ver este segmento medio proximal. Parte del distal también lo podemos ver, la oblicua derecha. Para valorar los injertos venosos, pues la mayoría de ellos, como les mencioné, la derecha son las vistas más convencionales. Algo de lo que debemos saber es que generalmente los puentes venosos van a tener esta disposición. El más bajo va a ser hacia la coronaria derecha. Posteriormente siguen los puentes hacia lo que son las diagonales. Y los puentes más altos, generalmente lo vamos a ver los que van hacia la circunfleja, en este caso hacia la obtusa. ¿Sí? Siempre que lo estemos buscando ahí, pues recordar eso. Normalmente así van, ¿verdad? En ocasiones no puede ir ahí, pero normalmente es la disposición que deben de seguir y esto por el trayecto. Si bien recordamos acá la parte de la obtusa circunfleja es más corta y los ramos diagonales, pues también ahí es donde generalmente va. Esta es la disposición que sigue. Derecha, diagonal y circunfleja UM es la disposición normal que tienen. Cuando los busquemos en ocasiones, pues es frecuentemente que lo podamos ver. Estas son algunas de las vistas que vemos. Generalmente hacemos la primera proyección con la vista que logramos canular este puente y posteriormente realizamos ya sea una vista oblicua anterior derecha o izquierda con cráneo caudo. Si estamos viendo la circulación izquierda y damos cráneo, pues nos va a ayudar para ver las diagonales. Si damos caudo, nos va a ayudar para ver las obtusas marginales. Y la coronaria derecha hacemos las vistas convencionales. Parte de lo que debemos valorar siempre que estamos viendo los injertos venosos va a ser pues el nacimiento, la parte ostial de ese puente venoso, la anastomosis y también en ocasiones podemos ver parte de lo que es la arteria nativa. Como lo estamos viendo aquí en esta imagen, vemos la totalidad del puente, vemos la anastomosis y vemos parte de la arteria nativa. En ocasiones podemos optimizar un poquito la proyección y dar un poco de zoom para valorar mejor esta arteria. En algunas otras ocasiones, pues, vemos la arteria nativa y vemos lo que es el puente junto con su anastomosis, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Recordar que generalmente algunos injertos venosos pueden ser algunos de manera secuencial, por lo cual debemos de valorar pues adecuadamente todo el trayecto de este veno, o algunos otros pueden ser de manera en bifurcación o en Y, como lo estamos viendo ahí en esa imagen, que puede dar ramos a una obtusa y alguna diagonal, y los otros pues también de manera secuencial a una o a dos obtusas marginales. Generalmente para valorar a lo que es la arteria mamaria interna, vemos una vista apicranial, como lo estamos viendo aquí. Aquí vamos a hacer algo de paneo para seguir a toda la arteria mamaria interna. Si hacemos unas proyecciones, ya sean oblicuas anteriores, derechas o izquierdas, para valorar también el trayecto, o en este caso la arteria nativa. Y la vista oblicua izquierda con cráneo, perdón, la vista lateral a 90 grados, es la cual vemos todo el trayecto de esta arteria, vemos desde el nacimiento, vemos la anastomosis y vemos la rama, las partes distales de este puente venoso. Y pues aquí esto, el inconveniente que tiene principal es la cantidad de radiación que emite esta proyección hacia el operador. Ya posteriormente que vimos pues la mayoría de estas proyecciones, estas son proyecciones angiográficas en base a arterias coronarias. Existen otras proyecciones que van un poquito más hacia la parte estructural, que cuando lo veamos ahí lo vamos a mencionar un poquito más de eso, pero algo también para optimizar estas vistas o estas proyecciones angiográficas que debemos de conocer es siempre estar viendo la presión aórtica, tener una adecuada inyección, el uso de vasodilatadores.
obtener la mejor vista, siempre estar atentos a la imagen electrocardiográfica, optimizar la imagen cineangiográfica, no dejar pisado en ocasiones, si existen ramos colaterales, hacer un poquito más larga la cineangiografía, la interpretación, que es lo último, y posteriormente optimizar todo esto. En algunas ocasiones podemos ver estas curvas de presiones que pueden, pues a veces dampearse por completo, o sea, pueden disminuir esta presión, que algunas de ellas pues nos van a hacer sospechar, ya sea que el catéter pueda que no esté bien canulado, que tengamos o que estemos haciendo efecto de pared, que el catéter ya se torció por completo, que se quinqueó, lo como normalmente le decimos, y que ya no hay flujo, que pueda haber la presencia de un cuerpo extraño en el catéter, trombo, que tenemos oclusión de la punta del catéter, o el diámetro de este mismo que puede ser mayor. Todo esto lo debemos de tomar en cuenta cuando en ocasiones estamos realizando ahí el estudio angiográfico. Algunas veces o lo que se recomienda es pues tratar de coaxializar este catéter para obtener una mejor proyección. Generalmente lo que se recomienda de intubación son más o menos 2 a 3 milímetros para poder obtener una mejor proyección óptima, y como estamos viendo pues no es la mejor canulación de esta arteria, casi ni se alcanza a pintar, simplemente en ocasiones realizamos pues mayor contraste y realizamos también ahí mayor radiación. Recordar siempre que a veces pues el uso de la nitroglicerina como vasodilatador nos puede ayudar para valorar mejor la anatomía coronaria, ya que esta nos va a provocar una pues vasodilatación sistémica, haciendo que mejore esta circulación coronaria, las dosis recomendadas que pueden ir en base a la presión arterial o que pueden ir en base a la arteria coronaria. En general, para la coronaria derecha son 100 microgramos lo que usamos, para la coronaria izquierda 200 microgramos cuando tenemos una estabilidad hemodinámica. Ahí en ocasiones podemos tener ¿qué viste es esa? ¿Cuál dirían que es? AP, con la derecha. Exactamente, ¿verdad? Eso pareciera más, déjenme ver eso. Si pusieron atención, Si fijan ahí, las costillas no se alcanza a ver y se ve más hacia la parte central de la columna, ¿verdad? Entonces, como mencionaron, pues parece más una vista AP con cráneo. Vemos ahí cómo se evalúa la parte distal, ¿sí? Quizás no es la mejor vista para valorar este segmento ostial de esta coronaria derecha, pero pues ahí semeja que tenemos una lesión ostial. Sin embargo, posterior a la administración de nitroglicerina, pues vemos ahí cómo se normaliza esa lesión. Ahí parece que tiene una lesión ostial en la coronaria derecha, se administra nitroglicerina y vemos cómo ahí desaparece esa lesión que parecía que estábamos teniendo. Entonces, parte de lo que se recomienda, siempre que realizamos una proyección, pues asegurarnos de pues tratar de colimar estas proyecciones angiográficas, disminuir un poquito ahí la radiación, siempre esperar 1 o 2 segundos antes de la inyección, valorar sobre todo la presencia de calcio, es para lo cual hacemos una imagen sin contraste, asegurarnos que tenemos un buen flujo ahí, en este caso de retorno hacia la aorta, y visualizar pues la totalidad de los segmentos de la coronaria, minimizar el estar realizando movimientos y pues siempre realizar proyecciones ortogonales, que es lo que más nos va a ayudar, como lo habíamos mencionado. En algunas ocasiones pues es un poco ahí complejo para realizar la canulación, y en ocasiones también puede ser que usemos catéteres más pequeños, o en ocasiones hay arterias que son muy ectásicas o muy largas que no estamos viendo adecuadamente. Y pues también en algunas condiciones como la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica o dilatada, el flujo coronario puede estar aumentado y no alcanzamos a visualizar la totalidad de este trayecto de las arterias. En algunas ocasiones los contrastes, cuando son muy altos en su viscosidad o en su molaridad, también se asocia que no dan una adecuada imagen, y pues también una pobre inyección, que en ocasiones inyectamos un poquito más despacio y no alcanzamos a ver. En ocasiones también ahí me faltó mencionarles, pero los pacientes cuando son un poco más obesos, las vistas anguladas para ellos no son las mejores. Generalmente con ellos preferimos dar menos angulación, ya que entre más angulación demos, más se expone en este caso pues los tejidos.
mayor radiación y como quiera no alcanzamos a ver adecuadamente una buena proyección. Entonces en ellos menos angulación, que también es lo que nos ayuda para optimizar estas vistas y para disminuir también el riesgo de mayor exposición a radiación. En algunas ocasiones, cuando inyectamos de más, también podemos, pues ahora sí que decanular en ocasiones ahí a la proyección. También cuando no tenemos ese adecuado reflujo de contraste es porque tenemos una mala inyección, tenemos un mal soporte del catéter, tenemos una pobre canulación y alguna de las maniobras que nos pueden ayudar a eso es que el paciente inspire de manera profunda. Al hacerlo un poquito más vertical el corazón, se coaxializa más el catéter y es más fácil que se pueda canular esta arteria, que es una de las maniobras que generalmente realizamos ahí. Todo les ha tocado ver ahí cuando le pedimos al paciente que inspire de manera profunda. Y cuando tenemos una mala visualización, pues también ahí debemos de tomar en cuenta si estamos bien canulados, si tenemos una mala técnica en la inyección, si estamos con unas imágenes sobrepuestas, si tenemos que realizar más caudo, pedirle al paciente que inspire, recordar la complexión anatómica y pues también recordar la mejor vista, en este caso, que debemos tomar en cuenta para valorar cada uno de los segmentos. Y siempre estar atentos del monitor, recordar que puede haber arritmias tras la inyección, recordar que con el mismo paso de catéter podemos generar también ahí alguna arritmia y recordar también que la curva de presión siempre la estemos viendo. Antes de inyectar, cuando a ustedes les toca estar ahí ayudándonos, siempre ver el monitor y siempre tener una buena curva y siempre tener un buen electrocardiograma. Si realizamos todo esto, pues generalmente vamos a tener una adecuada interpretación. Cada una de estas cosas es lo que valoramos, si el flujo, si hay estenosis, la longitud de la lesión, si hay trombo, si hay calcio, si hay disección, si son lesiones de bifurcación, si son lesiones ostiales, si son tortuosas, si hay aneurismas, si hay colaterales, si existe alguna complicación como la perforación, si hay fístulas o si hay anomalías. Entonces, todo eso es lo que vemos en una sola proyección angiográfica o en una sola imagen en ocasiones. Tenemos que estar al pendiente de todo esto. Entonces, siempre un buen segundo operador que está al pendiente a veces del electrocardiograma, de la presión arterial, pues para nosotros nos ayuda mucho porque a veces uno está viendo alguna otra cosa y se olvida de verlo. Entonces, siempre ustedes estar atentos ahí cuando nos estén ayudando. Y bueno, pues sería todo. Esto es, pues, obviamente hay que verlo ahí hay que ver angiografías para poder identificar cada uno de los segmentos. Y entre más vean, pues más expertos se va haciendo cada vez alguno. Hay quien usa vistas de ellos propios, hay quien prefiere dar angulaciones entre 15 y 20 grados, hay quien da más cráneo, más caudo, dependiendo cada uno de los pacientes también es lo que vamos a usar. Pero pues en general esto es un resumen ahí corto de lo que podemos ver. Creo que estamos en tiempo, nos quedan ahí 4 minutos para algunos comentarios. Muy bien, Elio, muy buena presentación. Oye, Elio, ¿podrías explicar un poquito, ahorita que hablabas acerca del sistema de la DEA diagonal y las septales y cómo diferenciarlos y todo ello? ¿A qué nos referimos para que lo entendamos todos un poco mejor Se cuando escucha, hablamos de los dobles? creo que no escuchamos acá, pero déjame ver si podemos hacer que se escuchen. A ver, tú me dices. Aquí está todo, pero... mm, Si no lo pongo en el chat. ¿Ahí se escucha? sí, ahí ya lo escuchamos. Ahora sí, muy bien. Ah, bueno. Te comentaba que ahorita que hablabas de la DEA diagonal, y el sistema ahí que corre por el surco auriculoventricular anterior, perdón, interventricular anterior, pues dabas algunas características para definir qué era la diagonal, qué era la septal, qué era la DEA, pero recuérdanos un poquito a qué nos referimos cuando decimos doble sistema, cuando vemos ahí una anatomía y que decimos, no, este paciente tiene un doble sistema. Pues ahí, bueno, a veces algo que nos hace pensar en un doble sistema, uno, es que vemos solamente el nacimiento de una sola diagonal y es una diagonal por lo general pues, de buen calibre, de buena longitud, que pues semeja a prácticamente otra arteria descendente anterior. Esa puede otorgar también algunos ramos septales y puede confundirse como si fueran dos arterias diagonales. Es decir, la arteria descendente anterior generalmente debe de emitir 2 o 3 ramos diagonales, ahí solamente emite un solo ramo diagonal y es como si fuera dos arterias descendentes anteriores.
por decirlo de esa forma. Exacto, que cuando genera más confusión es en el momento de un infarto en el que está ocluida y no sabes si lo que está ocluido es realmente la descendente anterior o una septal o una diagonal, porque son vasos tan grandes que se pueden confundir y a eso le llamamos un doble sistema de DEA diagonal o a veces un doble sistema de DEA septal que tenga unas diagonales muy pequeñas, muy rudimentarias, pero una gran septal que transcurre a lo largo también paralelo de toda la descendente anterior y que se comporta como si fuera otro vaso importante ahí que da irrigación a la parte anterior. Entonces puede haber tanto doble sistema de A diagonal como de A septal. Y ahorita en las últimas proyecciones de tus diapos que hablabas acerca de la optimización, ¿existe alguna valvulopatía o existe alguna condición extracoronaria pero cardíaca que nos limite una adecuada opacificación de las arterias y que nos dificulte hacer una buena angiografía coronaria? Extracardíaca. Eh, no, pero es extracardíaca. Sí, es extracoronario. Pues sí puede ser, y bueno, la insuficiencia aórtica sí lo puede hacer, pero se me hace que se refiere a otra cosa.